Buenos días, muchachos. En este video vamos a seguir con las técnicas adicionales de análisis. Ya habíamos visto lo que era la superposición, habíamos visto también lo que es la linealidad y vamos a ver otro tema que es la transformación de fuentes. Al principio de este corte habíamos hablado de algunas equivalencias, ¿cierto? Habíamos dicho que una fuente de voltaje en serie con una resistencia era lo mismo que una fuente de corriente que la podíamos transformar con una resistencia en paralelo entre sus terminales A y B, ¿cierto? Donde hagamos la transformación y que esta resistencia R es la misma resistencia R y esta fuente de corriente sigue la ley de Ohm, sería V sub F sobre R. De igual forma, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia R de los puntos A y B, una I sub F, podríamos llevarlo a una fuente de voltaje en paralelo, en serie con una resistencia, donde esta resistencia sigue siendo la misma R y esta fuente de voltaje sigue ley de Ohm, ¿cierto? Sería I sub F por R. Bien, entonces este concepto es el que vamos a utilizar en este ejercicio, transformación de fuente. Realmente es un poquito engorroso y hay que tener mucho cuidado de que no cometamos errores cuando hagamos la transformación y no vayamos a colocar las equivalencias en los puestos que no son. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar los nodos, nodo A, nodo B, nodo C, nodo D y todo el nodo de abajo vamos a llamarlo el nodo E. Entonces, si nosotros analizamos el circuito y tenemos en cuenta este concepto, vemos que aquí hay una resistencia en serie con una fuente de voltaje, ¿entre qué punto? Entre el punto P y el punto E. Esta resistencia no la vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Porque el concepto dice una resistencia en serie con una fuente. O sea que si yo miro el circuito de aquí para atrás, veo esta resistencia en serie con la fuente de voltaje. Entonces nosotros podemos decir, sacar esto por aparte y decir, aquí tenemos la fuente de voltaje que vale 12 voltios, la resistencia vale 3K. Entonces, ¿dónde está lo importante de esto? En que eso lo quité entre los puntos B y E. Cuando yo haga mi transformación, debo llevarlo a esos mismos puntos. Entonces, esto dijimos que era equivalente a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y que esa resistencia tenía el mismo valor. Entonces, si este vale 3K, vale 3K y este cumple la ley de Ohm, que sería 12 entre 3, sería 12 sobre 3 igual a 4 miliamperios. Bien. Tenemos que tener en cuenta, ojo, la polaridad, ¿cierto? Como la polaridad tenemos aquí así menos más, sabemos que la corriente en una fuente de voltaje entra por el menos, ¿cierto? Entonces por eso tenemos la dirección hacia arriba. Pero si fuera menos más, la fuente, si fuera menos más, entonces el sentido de la corriente vendría hacia abajo. Ojo con esto, que no lo vayamos a pasar en alto porque dañamos el ejercicio. Bien, entonces esta transformación que está entre los puntos, esto está entre el punto B y el punto E, la traemos hacia acá, ¿cierto? Entre el punto B y el punto E. Aquí tenemos el punto B, aquí tenemos el punto E.
colocamos los 3K y colocamos la fuente que vale 4 miliamperios. Ahora viene el resto del circuito. ¿Cuál es el resto del circuito? De aquí para acá. Entonces, entre B y E tenemos una resistencia que vale 6K y luego colocamos el resto del circuito. No lo voy a colocar, ¿cierto? Para minimizar el paso. Bien. Entonces ya sabemos que de aquí para acá va el resto del circuito. Este es B, el punto B. Aquí viene, bueno, vamos a ponerle hasta aquí siquiera 2K. 2K y de aquí para acá el resto del circuito. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dos resistencias en paralelo. Vamos a hacer esa transformación. 3 por 6. Entonces aquí tenemos 3 en paralelo con 6K. Esto es igual. 3 por 6, 18. Entre 9, 2K. Volvemos a dibujar el circuito. ¿Y qué nos queda? 4 miliamperios. Reemplazamos las dos resistencias por 2K. Este es el punto B. Y ahora sigue la resistencia de 2K. Y sigue el resto del ejercicio. Este es el punto E. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una fuente de voltaje en paralelo con una resistencia. Una fuente de voltaje en paralelo, perdón, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia lo llevamos a un equivalente de una fuente de voltaje en serie con su resistencia. Entonces, esto aquí viene siendo igual entre el punto B y E, ¿cierto? Porque aquí ya está el punto C. Ya está el punto C. Bien. Entonces, dibujamos el equivalente y vimos que esto nos queda una fuente de voltaje ahora, como la dirección de la corriente hacia arriba, la polaridad es menos más, en serie con una resistencia entre el punto B y el punto E. Y luego entre B y C, perdón, está la resistencia de 2K. Y de aquí sigue el resto del circuito. Entonces, esta resistencia vale lo mismo, 2K, y esto, cumpliendo la ley de Ohm, 4 por 2, 8 voltios. ¿Qué tenemos ahora aquí? Estas dos resistencias en serie. Entonces tendríamos 2 más 2, 4. El punto B desaparece. ¿Por qué? Porque cuando hay dos elementos en serie y hacemos un equivalente, ese punto desaparece. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nos queda 8 voltios en serie con 4K. Ahora, ¿entre qué punto? Entre el punto C, el punto E. Luego, ¿qué sigue en el 3C y E? Vamos a ver al circuito original. Ya tenemos aquí el punto C. Ahora, entre C y E viene una fuente de corriente. Y una fuente de corriente que vale 2 miliamperios. Luego sigue la resistencia y luego sigue la otra resistencia. 4K, 8K. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La llevamos a su equivalente, ¿cierto? ¿A qué? A una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Entre qué punto? Entre el punto C y el punto E. Por supuesto, mirando de aquí para allá, ¿sí? Esto de aquí no lo vemos porque el concepto es fuente de voltaje en serie con resistencia. Bien, entonces, la resistencia es la misma, 4K. Y la fuente de voltaje de corriente, siguiendo la ley de Ohm, sería 8 voltios entre 4K, 2 miliamperios. Y luego, ¿qué sigue? La fuente de corriente
de 2 miliamperios. Y sigue el resto del circuito. Entonces, si ustedes analizan aquí que tenemos dos fuentes de corriente en paralelo. ¿Y qué habíamos dicho sobre las fuentes de corriente en paralelo? ¿Cierto? Que si tenemos dos fuentes de corriente en paralelo, podemos reemplazarla por una equivalente igual a la suma algebraica de ellas, teniendo la dirección de la corriente mayor, ¿cierto? Pero como ambas tienen la misma dirección, entonces la fuente de corriente se reemplaza por la suma. Entonces tendríamos una fuente de corriente igual a 4 miliamperios. En paralelo con una resistencia que tenemos ahí, que es la de 4K. ¿Entre qué puntos? Entre el punto C y el punto E. Luego, ¿qué sigue? Sigue esto, el resto del circuito. Aquí tenemos 4K, 8K. Más, menos. Listo. Entonces, aquí podemos hacer otra transformación de fuente. Y quedaría todo en serie y tiramos un divisor de voltaje. Sin embargo, también podemos tirar un divisor de corriente y encontrar V sub 0, ¿cierto? Porque ya esto quedaría en paralelo con la fuente de corriente. Entonces, si yo tengo aquí esta corriente que entra y se me divide en esta y en esta, llamemos esta I0 y llamemos esta I1. ¿Qué me interesa a mí allá? I0. ¿A qué igual I0? Por divisor de corriente, I0 es igual a la corriente que entra, 4 miliamperios, por la resistencia opuesta, que es 4K, sobre, como estas están en serie, sería 4 y 8, 12, más 4, 16K. Entonces nos daría que I sub 0 sería igual a 1 miliamperio, por lo tanto V0 sería igual a 1 miliamperio por 8K, esto daría 8 voltios. Eso tirándolo por ahí. Vamos ahora a seguir haciendo la transformación de las fuentes. Si yo sigo con transformación de fuentes, puedo transformar esa fuente de corriente que está en paralelo con la resistencia en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Una resistencia en serie con una fuente de voltaje, ¿cierto? Luego seguiría la resistencia de 4K y luego la de 8K. 8K, 4K, la resistencia sigue siendo igual a 4K y el voltaje, digamos que sigue la ley de Ohm. 4 por 4 sería 16 voltios. Listo. Aquí tenemos más, menos, V0. Tiramos un divisor de voltaje, V0 sería igual a 16 voltios por 8 kiloohmios sobre 4, 8 y 8, 16K. Se van los 16 y quedaría 8 voltios. Vemos las dos respuestas idénticas. Miren todos los argumentos que tenemos para resolver los ejercicios. Aquí que utilizamos la transformación de fuente, utilizamos la ley de Ohm, elementos en serie, elementos en paralelo, divisor de voltaje, divisor de corriente. ¿Ves? Si los conceptos no están claros, nosotros no tenemos estos argumentos para resolver los ejercicios. Ya les he dicho que en estos videos ustedes tienen la facilidad de repetirlo y repetirlo, pero yo siempre les he dicho, vayan haciendo el ejercicio. Si ustedes no copian el ejercicio en el papel y tratan de hacerlo, pues el video de nada les va a servir porque se les va a olvidar y no tienen la práctica que es hacer el ejercicio. Y además hagan ejercicios del libro. Ya les he dicho que utilicen el Irwin para complementar todos los ejemplos que yo les doy aquí, para complementar los conceptos.
Bueno, con este tema de transformación de fuente terminamos esta primera parte de este capítulo. O sea, ya vimos lo que es linealidad, vimos lo que es la superposición y ahora la transformación de fuente. En la próxima clase ya vamos a ver lo que son los teoremas de Thevenin, de Norton y el último tema que es máxima transferencia de potencia. Bueno, muchachos, los invito a que hagan ejercicios y bastante, porque esto se aprende es haciendo ejercicio. Y si tienen dudas, escríbanme al WhatsApp que yo les respondo y se las aclaro. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.